Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en Semillas por el Aire. Quien te habla, Belén Coniverti y Pedro Posadas. Hoy vamos a tratar el tema de la paz. ¿Hay paz en el mundo? ¿Realmente? ¿Cómo se trata la paz en el mundo? Bueno, a propósito de eso, vamos a ver un video extraído de Fran24. Y bueno, le doy el pase a mi compañero Pedro Posadas. Gracias, Belén. Oyentes, vamos a escuchar a Alejandra Torres Pons, que estudia la cultura de paz tanto en Estados Unidos, en el Trinity College, como en la London School Economic en Londres. La guerra no puede ser el estado permanente. Vamos a escuchar el video y a verlo en otro espacio más de Semillas por el Aire. Am, a mí personalmente, cuando pienso en la paz y la guerra, intento no referirme a ello como guerra, sino como conflicto, porque considero que a la hora de estudiarlo y buscar remedios para ello, hay que traerlo mucho a nivel personal, ¿no? Una guerra entre países, aunque tiene muchísimos más componentes, obviamente, y es una escala inigualable, se puede llevar a un conflicto entre simplemente dos personas que tienen creencias diferentes o valores diferentes o identidades diferentes. Entonces, tú, en mi opinión al menos, si tienes que pensarlo y preguntar si la paz es una excepción, tienes que preguntarte si una buena relación de amistad entre personas o grupos es la excepción. Hay un componente inherente de los humanos que también es ambición, y eso llama al conflicto. Entonces se trata de buscar recursos y de educar para que eso se transforme en esa sensación de mediación y negociación. A ver, según la UNESCO, la cultura de paz es esa solución de conflictos que no involucre la violencia, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que hay muchos tipos de violencia. La violencia no solo tiene por qué ser física y no solo tiene que involucrar armas. Sin embargo, la cultura de paz, de nuevo, creo que hay que traerlo muy abajo, y es simplemente, si hablas de cultura de paz a nivel nacional, por ejemplo, un país en el que yo no creo que la cultura de paz sea que no haya ningún conflicto en ningún grupo social, porque al final que haya disparidades sociales es parte de la sociedad. Y que se puedan solucionar es lo que hace una cultura de paz. ¿Y cómo se construye justamente esa cultura de paz? En mi opinión, tiene mucho que ver con la educación. La educación, pero no solo directa de decir, vale, en clase vamos a dar una pequeña workshop de negociación, sino la educación ya muy a nivel psicológico. Por ejemplo, hay muchísimos ambientes en los que se promueven microagresiones, como se puede decir, micromachismos, microracismos, etcétera, que aunque no sean directos y aunque directamente no estés educando para ser discriminativo, lo estás promoviendo de todas maneras, ¿no? Entonces, una cultura de paz tiene que tener en cuenta esas pequeñas interacciones entre personas, esas pequeñas inclusiones o falta de exclusiones, que es lo que llevan a que luego se escale y se normalicen comportamientos que van en contra de esta cultura de paz. A ver, es uno de los grandes debates en ciencias políticas y mediación internacional, ¿no? Al final es uno de los grandes problemas que hay actualmente, porque ¿dónde está la línea entre justificación de un neoimperialismo y respeto y de verdad una violación completa a lo que es un ser humano? A ver, he hecho bastante investigación en el tema, de eso va el artículo que publiqué. No hay una solución que los académicos hayan descubierto, encontrado. En general se divide entre simplemente se declaran unos derechos fundamentales, pero muy a nivel fundamental, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, y se recortan, entre comillas, los que ya pueden ser un poco más debatibles culturalmente. Sin embargo, los derechos humanos no pueden ser relativos. Ya, ese es el gran conflicto, ¿no? Sin embargo, a ver, de nuevo, trayéndolo un poco a tierra, yo personalmente creo que se trata todo de
negociación, pero también respeto. Entonces, sí, los derechos humanos no son relativos, todos tenemos que ser respetados a nivel personal. Sin embargo, una de las características fundamentales de la democracia, que en teoría es el modelo de gobierno representante de lo que sería el respeto a los derechos humanos, también se supone que una democracia justa debería representar los intereses y las opiniones de su población. Entonces, si a nivel internacional un país que es una democracia medianamente justa no está de acuerdo con los procesos legales de otro, que también es una democracia justa, también hay que pensar qué derecho tiene ese país de intervenir. Sin embargo, entonces entramos obviamente en que democracia justa. Otro debate más, Otro ¿no? debate que más. se añade. Bueno, hace mucho la idea de que, yo qué sé, por ejemplo, en el COVID, muchos presidentes, muchos gobiernos utilizaban lenguaje bélico a la hora de luchar contra el COVID, ¿no? De decir, este es un enemigo, vamos a luchar contra él. Vamos a ganar la guerra. Vamos a ganar esta guerra, Mm. exacto. Y también se intenta promover mucho en este network, de nuevo a medida de diferentes workshops, conversaciones, etcétera, que simplemente, de nuevo volviendo al tema del nivel psicológico muy micro, como que un gobierno utilice este lenguaje bélico ya promueve una anticultura de paz. Por otro lado, de nuevo, se habla mucho de la paz interior y de cómo si una persona es capaz de llegar a un sentimiento de paz consigo mismo, es mucho más fácil y facilitará muchísimo la mediación con otras personas. Como les dijimos, recién escuchamos el video y nos da lugar a la opinión, acá con mi compañero. Yo pienso que lo que escuchamos está muy bueno para pensar. Por supuesto, la paz, como nosotros lo hemos dicho ya... Un tema que interesa, se nota. Sí, seguro. Nosotros Se ya, nota que, ya lo venimos hablando de o sea, antes, Semilla ¿no? por el Aire sostiene desde un principio que es uno de los objetivos que trabajamos nosotros a la hora de mencionar para qué hablamos, para qué presentamos hechos o qué temas tocamos, son referidos a conseguir Seguro que como dijeron ahí, una paz, ¿no? La paz empieza internamente, o sea, interiormente, individualmente de cada uno, pero hay que ir un poco más allá, ¿no? Hay que ir un poco más allá. Sí, yo de acá vos sabés que puedo rescatar dos sí. o tres cosas, Belén. Sí. Puedo rescatar en el sentido de que el tema de la paz todavía no tiene una conclusión de cómo se debe realizar. Y primero que cada uno lo ve de acuerdo a su mirada, a su óptica, ¿no? Porque hay personas que tienen una idea de la paz totalmente diferente a lo que debería ser, ¿no? Aquí esta persona, Alexandra Torres, Sí. que estudia en las altas esferas de los poderes del mundo, Estados Unidos, Inglaterra, por ahí podemos entender que, ¿cómo es? Y estudia estos temas. Acaba de hacer un artículo muy importante, ella referente a la paz, a lo que tendría que hacer. Y termina siendo casi como un mensaje común de nuestro. No hay una conciencia de que la paz se debe trabajar de tal manera. O sea, hoy se entienden diferentes posiciones de qué está bien, qué está mal. Y yo creo que acá, para conseguir la paz, que la estamos perdiendo la paz en el mundo, entonces por ahí debemos conseguir aunar dos o tres criterios. Seguro que tenés que buscar la pacificación personal, pero ¿qué pasa cuando hacemos el paso siguiente de llevar a la vida colectiva? Claro, Que es ahí afuera. claro. ¿Qué pasa cuando abrimos la puerta de nuestra casa, nos dirigimos a la calle Y nos metemos al mundo? Ahí, ¿qué pasa? ¿Qué encontramos? Y encontramos Claro. violencia. O sea, sí, encontramos violencia de todos lados. Por supuesto que la referencia, que como todo se persigue aquí en el mundo en forma vertical, buscamos líderes, ponemos presidentes, ponemos poderes, ponemos un montón de cosas que nos van rigiendo. Entonces por ahí, por eso entender que hoy los mensajes vienen de arriba y seguro que si un presidente utiliza en un sentido bélico, como se te explicó en esta nota, nos va a jugar, pero no tiene que imperar en nosotros la fuerza interior de que si nos nutrimos al camino de la paz y cuando seamos más, mucho mejor, por ahí Sí. se puede conseguir
una conciencia para la convivencia. Aunque bueno, la compañera que recién escuchamos, me llamó la atención de poner en ejemplo lo que es el COVID. Que el COVID, en realidad, yo entiendo lo que ella quiso decir, es una enfermedad. Que uno la puede llamar, tal vez, un enemigo. ¿Por qué? Porque realmente hace mal a toda la población y al mundo, ¿no? O sea, en ese sentido ahí sí me deja un poco pensando. Yo pondría otro ejemplo, está bien, lo acepto lo que quiso decir, pero pondría otro ejemplo de enemigo, no el tema de que los que hayan puesto de enemigo al COVID, porque el COVID termina siendo tal vez, metafóricamente puede ser un enemigo, porque es un enemigo que nos puede atacar a cualquiera de nosotros y terminamos con la vida, ¿no? Entonces, ahí es otro aspecto que me Claro, lleva sí, pero bueno, vale la extracción tal vez Sí, vale, por supuesto. Vale, no digo nada, pero... de esta persona que estudia este tema y Sí. por qué lo presentó, porque por ahí decir es un enemigo, sí, te coincido con vos, no es un enemigo el COVID, sino que fue algo que nos surgió y muchas generaciones Y que puede ser un vivientes enemigo. contemporáneas hoy no saben lo que es una epidemia. Claro. No teníamos el antecedente. Pero puede ser... Además, nos llamarse- marcamos muchas expectativas cuando Yo no hablo de el COVID. defensa del COVID, te estoy diciendo, puede ser un enemigo metafóricamente. ¿Por qué? Porque me va a atacar a vos y Tal te va a atacar cual, a tal vos. cual, ella O sea, lo presentó igual también en ese sentido, pero se asentó en la mala expresión de los presidentes. La mala expresión de los presidentes de llamarle el enemigo. aunque Y hay cosas peores. eso es bélico, claro, eso Sí, es bélico. la palabra enemigo. Ponerle puede ese ser. sentido. Sí. Ella explicaba ese sentido y tal vez eso tenemos que entender. Que también desde los mensajes que sobrevienen de los medios, que sobrevienen, hay que usar el buen sentido de los mensajes. Y no Aunque hay, igual hay... no hay que, no hay que, Sí, no hay que perdón. impulsar la guerra ¿Seguro? desde un sentimiento. O sea, vamos a enfrentar. Claro, estamos enfrentando, pero no es un enemigo. En realidad estamos enfrentando una realidad y la tenemos. O sea, hoy la guerra, la violencia en sí, es un. ¿Le podríamos poner enemigo? No, no le tenemos que poner enemigo. Tenemos que trabajarlo de nosotros para generarnos nosotros cómo encaramos este problema. O sea, seguro que pensar en la pacificación personal, lo primero que hay que trabajar, porque si no somos... Pero si hablamos de hoy, o sea, saquemos lo que recién dijimos, si hablamos de hoy, hay mucha más violencia a nivel, si hablamos de los presidentes, de algunos presidentes, mucho peores que esa, por Seguro, ejemplo, hay, seguro. no sé, si te podés analizar lo que sucede hoy. Seguro, porque se interponen en el medio otros intereses. Los intereses capitales que manejan los poderes que manejan hoy el mundo, de Yapa, como que estamos viviendo un ataque de ultraderecha. En realidad es una situación que le pasa a la humanidad. La sociedad del mundo hoy, tal vez devastada por no conseguir la vida uniforme para toda una sociedad. Más bélico que lo que sucedió hace muy poco aquí en Argentina, con lo que tiene que ver con, y que se sigue sucediendo con los jubilados, por ejemplo, ese ataque a los jubilados, digamos, Claro. por ejemplo. Bueno, la fuerza que utilizan los gobiernos para ejercer sus conceptos de vida se marcan dos cosas. No escuchar a la población y atacarla porque no coincide en el pensamiento. Bueno, seguro que es una situación bélica que vivimos bajada de arriba de los poderes. Por eso, es una cuestión, o sea, lo que yo voy es esto, es una cuestión social que nos pasa, porque fue elegido el presidente que tenemos, fue elegido el presidente de otro país, fue elegido el gran poder del mundo, fue así es en las elecciones de todos los países, se está dando un avance precisamente del brazo humano que defiende el material que nos domina. El capitalismo, como bien vos dijiste, va en contra de la paz, justamente. Es, digamos que... Seguro que lo vamos a marcar, sí. pero lo tenemos que tomar en cuenta, el capitalismo, como parte de esta humanidad. Sí. Y cómo tenemos que hacer asociar el pensamiento capitalista para que se corra de ese lugar. Seguro que hay que trabajar a cada una de las personas, que a eso abogamos de Semilla, ¿para qué? Para que busquen la pacificación personal y puedan seguir conviviendo las dos razones, la gente que tiene plata y la gente que no.
Seguro, sabemos que es necesario, por supuesto, comer, vestirse, todas las demás cosas, ¿no? Pero lo que sí te invito a pensar a vos, del otro lado, el que nos estás viendo, que no es lo único, digamos. Uno puede ir por saber que es necesario algunas cosas para vivir y que lo necesitamos, pero no ir únicamente pensando puramente en eso, digamos. Hay otras cuestiones, ¿no? Bueno, este fue otro pensamiento más de Semillas por el Aire que nosotros lo dejamos por el aire. Explicá, Belén, por qué se llama Semillas por el Aire y dejaron las redes de contacto en este canal de YouTube. Sí, se llama Semillas por el Aire porque seguro todos dejamos una semilla, incluso ustedes también pueden dejarnos en contactarse con nosotros y decirnos qué piensan al 235-3930-50, uno de los WhatsApp, y después hay otro que Pedro lo tiene. El 2236-631-642 son las dos líneas de contacto de Semillas por el Aire aquí en la costa atlántica argentina, Mar del Plata.